Buenas, hoy os voy a comparar la aplicación Illustrator para iPad y la aplicación Affinity Designer. ¿Por qué estoy comparando Illustrator para iPad con Affinity Designer y no con Procreate? Porque Illustrator está basado en vector y Procreate está basado en pixel. Para el que no sepa la diferencia entre uno y otro, los programas para pixel como por ejemplo Photoshop, Procreate y otros muchos que podemos encontrar, es que esos programas están especializados para usar en imágenes o para crear imágenes. Por ejemplo, en Photoshop podemos editar una imagen, tocar píxeles, pero siempre estamos trabajando con la misma resolución y el mismo frame. Cuando usamos Procreate estamos creando un dibujo y no estamos viendo los píxeles, pero si ampliamos vamos a ver que esa imagen tiene píxeles y que no podemos ampliar la imagen o imprimirla al tamaño que queramos, simplemente vamos a tener la imagen al tamaño que la estemos creando. Esos serían los programas con píxel. Los programas que trabajan con vector, la ventaja que tienen los vectores es que podemos ampliarlo al máximo y nunca se van a pixelar. Esa es la razón por la que se utilizarían programas como Illustrator o Affinity Designer para crear logotipos, carteles, vallas publicitarias, cosas que podemos crear en pequeñito y luego ampliar en grande y no se pixelarían. Esa es la razón principal por la que usaríamos vector. Otras razones que podrían darse es que si queremos crear, por ejemplo, un personaje y lo queremos animar, vamos a necesitar crearlo en vector para poder pasarlo a Adobe After Effects y animarlo ahí. Ahora que sabemos un poquito más sobre la diferencia entre trabajar con píxeles y trabajar con vectores, Illustrator y Affinity Designer son programas que trabajan con vector. Esa es la razón por la que estoy comparando estos dos ahora mismo. Voy a empezar por explicaros cuáles son las mayores diferencias que veo entre una aplicación y la otra y os voy a dar algunos detalles para que si estás en el caso de no sé por cuál decidirme, espero que esto os ayude un poquito. Bueno, la primera cosa para mencionar sería precio. Affinity Designer en Estados Unidos actualmente cuesta alrededor de unos $20, si no me equivoco, pero simplemente es un pago y tienes el programa para siempre. Illustrator sería más como una mensualidad. Si tienes ya Illustrator para el ordenador o tienes comprado uno de los paquetes de Adobe Creative Suite, tendrías tu Illustrator en tu iPad gratis. Pero si no tienes ninguna suscripción con Adobe ahora mismo y te quisieras hacer una suscripción solo para Illustrator, creo que serían alrededor de unos $20 al mes. Evidentemente esta es la mayor diferencia que tienen estos dos programas. Una sería mensualmente y otra haces un pago y te olvidas. Vamos a ir con las demás características. Longevidad. ¿Qué programa es más fiable a largo plazo? Adobe lleva en la industria décadas, mientras que Affinity Designer lleva simplemente pues unos años. Esto a la hora de pensar en actualizaciones, a largo plazo, evidentemente Illustrator nos va a dar más fiabilidad en ese sentido. Compatibilidad. Las dos aplicaciones son totalmente compatibles con Mac y PC, tablet y iPad. Después, ¿qué tipo de usuario usaría alguna de estas aplicaciones? Yo personalmente pienso que aplicaciones como Affinity Designer o Illustrator son aplicaciones para alguien que tenga ilustración o diseño como un hobby serio o que se dediquen al diseño o a la ilustración de forma profesional. ¿Por qué? Porque el precio no es decir que sea lo más barato. En caso de Affinity Designer sería una compra y ya, pero en Illustrator habría que pagar una mensualidad. Y aparte la complejidad de estas dos aplicaciones merece tiempo para aprender cómo se usa la aplicación y para sentirse cómoda antes de empezar a crear cualquier cosa. Ahora que os he mencionado los puntos más importantes, voy a entrar en detalles de algunas características que tienen Affinity o Illustrator que para mí son las que me harían decidir por una o por otra. La aplicación Affinity Designer tiene una característica que es persona. Esta característica de persona te hace tener la opción de utilizar la persona designer, que te da la opción de vectorizar. Después tendrías la persona pixel, que te permitiría dibujar con pixel igual que lo haces con Procreate o con Photoshop. Y tiene la persona export,
que es para exportar tus proyectos. Entonces la opción de poder cambiar de estar en modo vector a modo pixel creo que es muy útil y que te puede evitar el tener que hacer tus sketches o tus bocetos en papel y luego tener que pasarlos a la aplicación, o te permite no tener que estar cambiando de una aplicación como Procreate, por ejemplo, a tu aplicación de vectorizar. Otra característica que tiene Affinity Designer que es muy buena es el zoom. Tiene un zoom muy potente que creo que el porcentaje de ampliación era 1.000.000. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando trabajamos con vectores trabajamos con nodos y muchas veces los nodos están muy pegados unos a otros, y si la aplicación no te permite hacer zoom bien, puede ser un poco agobiante. Control por gesto. Esta es la otra cosa que tiene Affinity Designer que Illustrator tiene, pero no se usaría de la misma manera. Illustrator funciona con un circulito que tiene en la esquina, que si lo dejas pulsado funciona como botón de control, como funcionaría en el ordenador. Sin embargo, Affinity Designer va por gestos con los dedos, usando 2 dedos, 3. Adobe Illustrator también funciona con algunos gestos, pero tiene ese circulito en la esquina que para mí personalmente es un poquito más intuitivo, porque sé que si necesito usar control puedo pulsar ahí, mientras que en Affinity Designer no sé muy bien. Hay veces que se me olvida cuáles son los códigos. Si es una aplicación que no usáis todos los días y que no estáis memorizando los controles, Illustrator en ese sentido sería un poquito más intuitivo. Otra cosa que tendría Affinity Designer es una sección que se llama Assets, que te da acceso a muchas etiquetas de diseño de interface, por si estuvieras diseñando web en tu iPad. Yo personalmente, como diseñadora web, nunca diseño en mi iPad, pero sí entiendo que esto podría ser una sección muy útil para el que diseñe en iPad, o simplemente para crear bocetos y luego diseñar el diseño de la web final en el ordenador. Y además también Affinity tiene una sección donde puedes conectar con plataformas como Unsplash o Pexels y coger directamente las imágenes stock que necesites para tu diseño, las puedes coger directamente desde ahí. Eso es algo que tampoco he encontrado en Illustrator todavía. Ahora ya haciendo un resumen de todo lo que os he comentado, sé que ahora mismo la balanza quizás esté un poquito más en Affinity por las características que he mencionado de persona, por el control de gesto, el zoom, la opción de assets, pero personalmente prefiero usar Illustrator porque simplemente es más intuitivo. Creo que la experiencia de usuario es mejor, es más fácil encontrar los elementos. El hecho de que Adobe Illustrator sea más intuitivo me hace simplemente querer ir a esa aplicación antes que a la otra, porque sé ya que me va a resultar más fácil hacer lo que sea que necesite hacer en ese momento. Ya es lo que vosotros valoráis. Espero que si os estabais decidiendo por esta aplicación esto os ayude un poquito, y si tenéis cualquier pregunta me podéis dejar un comentario abajo.